Buenas noches. El ex viceconsejero Carlos Esco ha sido imputado por delito de prevaricación a causa de las obras de la nave de Caladero que corrió a cargo de la sociedad pública Plaza. Analizaremos con nuestros invitados este nuevo frente judicial que se ha abierto en torno a esta sociedad y a una supuesta corrupción en su gestión. En este sentido, además, ayer se detenían a las hijas de Becerril, imputadas por varios delitos relacionados con este caso, con el caso Plaza. Hablaremos de estas cuestiones y también de la subida del recibo de la luz que se espera para este próximo año, para enero. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Cristina Monge, de Ecología y Desarrollo. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Carlos Franco, del PAR. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, María. Vamos a comenzar ya el debate. Hablamos de ese nuevo proceso judicial que se ha abierto, no dentro del caso Plaza, pero sí que muy cercano a él y que afecta al ex viceconsejero y ex consejero delegado de Plaza, Carlos Esco, que ha sido imputado por prevaricación por las obras de la nave de Caladero. Además, hemos conocido novedades en torno al caso Plaza. Ayer la policía detuvo a las dos hijas de Becerril, imputadas también por blanqueo de capitales, cohecho y falsificación. Hay nuevos imputados en este caso, en el caso Plaza, y en este nuevo frente judicial que se ha abierto, nuevas dudas, nuevas sospechas. Urge ya respuestas a que se aclare esta situación, Jorge. Nuevo frente judicial, pero del tronco de origen que es Plaza, ¿no? Es decir, porque la imputación del que fue viceconsejero de Obras Públicas y de otros tres directivos más de la Corporación de Empresas Públicas de Aragón, del anterior gobierno, se produce en una empresa que se llamaba, si no recuerdo mal, Plaza Logistic Center, que fue quien se le encargó la construcción de las naves de Caladero, 40 millones de euros. Lo que se está investigando aquí en concreto son desfases en la obra sin justificar por valor de 3 millones de euros, algo más de 3 millones de euros, ¿no? Bueno, todo lo que rodea al caso Plaza es extraordinariamente preocupante y muy bochornoso, ¿no? Porque ayer detenían a las hijas del que fue el gerente, que habían facturado 170.000 euros por supuestamente asesoramientos que no existen. La mujer del gerente de Plaza tiene una nave de más de 1 millón de euros a su nombre, también en la plataforma logística. Un íntimo amigo suyo ha facturado también cientos de miles de euros por unos mantenimientos genéricos que no se sabe muy bien en qué consisten, y
parece que quedan pocos familiares del señor Becerril, que fue gerente de plaza durante el gobierno de Marcelino Iglesias, que no hayan tenido una relación directa. Por lo tanto, lo que hay es una extraordinaria preocupación, yo creo que por parte de todo el mundo, y evidentemente es verdad. Es decir, yo creo que tenemos la necesidad de que la justicia actúe lo antes posible, ¿no? Es decir, a veces tenemos la sensación de que todo este tipo de corrupciones ligadas al mundo de la política se demoran en el tiempo demasiado, ¿no? Y eso hace además que cuando la justicia no es rápida, pues deja de ser un poco más justicia y hace que se ensombrezca la duda de la mayor parte de la gente que está en política, que lo hace, yo creo que sin tacha ninguna, ¿no? Pero evidentemente hay casos como estos que, aunque sucedieran ya hace años, no dejan de tener una incidencia directa también en el clima político de la comunidad autónoma en la actualidad. Y en la credibilidad, ¿no?, de todos, porque efectivamente cuando empiezan a surgir este tipo de escándalos y además, como decía Jorge, ¿no?, pues surge un árbol, en este caso pues el tema plaza, pero a partir de él luego ya van surgiendo un montón de derivaciones cuyos implicados de una manera o de otra van siendo cada vez más. Pues entonces efectivamente urge aclarar cuanto antes, y sobre todo es que yo creo que la justicia, para ser justicia, necesita ser ágil y ligera, ¿no? Lo primero, para que cuando haya culpables se diga nítidamente y se tomen pues las medidas que tengan que tomar, porque para eso estamos viviendo bajo un Estado de Derecho, y cuando las sospechas se queden en nada, pues también se esclarezca, ¿no? Y en ese sentido se haga la luz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este caso, que es un caso que ya está dando mucho de sí, y yo supongo que seguirá dando, más que nada por lo que apuntan los medios de comunicación, pues efectivamente hay que pedir que la justicia actúe con celeridad, y en ese sentido que se tomen las medidas oportunas. Desde luego, todo lo que sea acelerar, ¿no?, la clarificación de todo lo que va saliendo es salud democrática. Que es un caso que venimos arrastrando desde 2009, donde el Tribunal de Cuentas detectaba las primeras irregularidades, ¿no? Bueno, pues efectivamente cada día estamos desayunando con casos de este tipo, y aquellos que amamos o que pensamos que desde lo público, desde la gestión pública, pues se pueden promover proyectos de desarrollo como este, como el proyecto de Plaza, que es un proyecto importante, pues vemos esto con mucha preocupación, con cierta vergüenza desde el punto de vista que te toca, porque crees en este tipo de proyectos y ves esto como una desgracia. Entonces, efectivamente, hay tres puntos que son comunes para cualquier caso que ocurra del mismo tipo. Es decir, primero, que la justicia haga su trabajo, que lo haga rápido, que no hay que esperar 10 años para tener resultado. Segundo, no hacer juicios paralelos. Quien dice que es culpable o no es un juez, pero tercero, si es culpable, que lo pague,
devuelva todo el dinero y que lo pague con cárcel lo que tenga que pagar como el juez decida, ¿no? Y yo creo que es muy importante, independientemente de esto, defender lo que es el proyecto de plaza. Bueno, igual que ha habido alcaldes corruptos y no por eso no vamos a cargar todos los municipios, este proyecto de plaza es un proyecto que está generando empleo a pesar del gobierno central, este o el anterior, que prefieren para que pare el tren en Gerona, que para aquí en Zaragoza, a pesar de que se olviden de la travesía central, a pesar de pesares, se está generando empleo en plaza y sobre todo apoyar, bueno, pues apoyar a las empresas que están ahí y que son las víctimas. Las empresas, al fin y al cabo, estos sobrecostes o estos costes que no son reales lo están pagando con sus alquileres mes a mes. En este caso estamos hablando de Plaza, que es, perdona, de Caladero, que es una empresa radicada aquí en Aragón, una empresa puntera, líder en el mundo, una empresa que está generando 400 puestos de trabajo aquí en Zaragoza y que, según estas informaciones, está pagando un coste mayor que el que debería pagar. Y eso es algo muy grave cuando vivimos en un entorno muy competitivo, un entorno en que hay que reducir costes, muchas veces esos costes vía salarios, vía inversión y demás así, y resulta que ha sido por una mala gestión o por una gestión, no vamos a poner dudosa, directamente delictiva, como está investigando el juez. El portavoz de las Cortes del PSOE, Javier Sada, ha asegurado hoy que se podrá demostrar la corrección de toda la tramitación administrativa de Caladero. Eso es lo que ha dicho el portavoz. Y la DGA, Bermúdez de Castro, el consejero, ha dicho que la DGA se va a personar en todas las causas judiciales relacionadas con Plaza. Esas han sido las reacciones a esta noticia de Caladero que comentabas, Carlos. Jorge. Sí, lo que pasa es que yo creo que la cuestión fundamental es la que planteábamos antes, ¿no? Es que es verdad que decía Cristina que cuando hay casos de estos se siembra una duda sobre toda la clase política en general, ¿no? Y eso fastidia cuando es gente que pertenece a un partido, si pertenecen al de otro ya ni te cuento, evidentemente, estas cosas, en este caso concreto hablamos evidentemente de que lo que ha pasado en Plaza y que lleva muchos años además denunciándose, ¿no? Es decir, yo esta mañana tenía la oportunidad de hablar con Eloy Suárez, con el portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza. Eloy Suárez era portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón cuando estaban ocurriendo esas cosas, y Eloy hoy me decía por la mañana, dice, es que tú sabes un poco la sensación de que enfrente te decían, oiga, es que ustedes pasan
estamos en el año 2013, por lo tanto han pasado 4 años y ya veremos lo que dura la tramitación judicial. Y eso es una desgracia, ¿no? Es decir, eso es un problema que agrava todavía más las consecuencias económicas, las consecuencias para la seguridad jurídica, las consecuencias para la credibilidad, las consecuencias evidentemente para un buen proyecto como es el proyecto Plaza para la comunidad autónoma de Aragón y todo lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Evidentemente el mayor menosprecio, es decir, que tiene el proyecto de logística en la comunidad autónoma tiene que ver con el origen del caso Plaza, de lo que se refiere al imputado Becerril y a todo lo que le rodea. Es que lo recordábamos antes, pero ¿con cuánto dinero en efectivo le cogieron en el apartamento de la playa? Con 400.000 euros, ¿no? Debajo del colchón tenía. Entonces, cuando a un ciudadano que ha gerenciado un proyecto político de esas características, pero lo cogen con 400.000 euros en billetes, la verdad es que cuesta decirlo de presunto culpable, ¿no? Pero 400.000 euros, yo lo digo, hay que decirlo, pero 400.000 euros en billetes en su casa, no los tengo en casa. No acostumbra la gente normal a tenerlos, ¿no? Evidentemente. Sí, lo que pasa es que efectivamente eso es así. La presunción de inocencia obviamente es uno de los pilares básicos de esta derecho y tiene que ser así. Pero yo también planteo, sabemos, porque desgraciadamente, ¿no? Iba a decir sabemos afortunadamente, porque desgraciadamente son ya muchos los casos de corrupción que van saliendo a la luz, ¿no? De unos partidos, de otros, en el ámbito de Aragón, en el ámbito de España, en muchos ámbitos, ¿no? Y sabemos que hay, digamos que zonas, por decirlo de alguna forma, especialmente sensibles a los temas de corrupción, ¿no? Sabemos que todo lo que es mover obra pública muy grande y en muy poco tiempo empieza a sumar una serie de puntos que hace que los fenómenos de corrupción sean más sencillos. No digo que sean automáticamente, ni mucho menos, ¿no? Pero digamos que facilitan, ¿no? Que ese tipo de cosas pasan. Sabemos que tenemos un modelo de financiación de los partidos políticos y un modelo de funcionamiento de los partidos políticos que también ha favorecido, ahora se ha cambiado la ley, vamos a ver qué pasa, pero hasta ahora ha favorecido o al menos no ha obstaculizado que se pudieran traer este tipo de problemas de corrupción. Por lo tanto, yo creo que decimos aquí, y yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que la presunción de inocencia es sagrada y que la justicia actúe cuando tiene que actuar y que además no se puede extender las sospechas sobre toda la clase política, por supuesto, pero yo iría un poquito más allá, ¿no? Y diría, vamos a ver cuáles son esas zonas oscuras de la corrupción pública y de la privada, que también es injusto que cuando hablamos de corrupción hablemos
evitar ese tipo de comportamientos hasta donde sea posible. Que nunca conseguiremos acabar el 100%, pero sí que se puede dificultar mucho más de lo que tenemos ahora. ¿Cómo se puede actuar? Porque ¿qué es lo que falló en ese control? ¿Qué controles fallaron en este caso, Plaza, para que se haya llegado a esta situación? Yo voy en la misma línea, efectivamente. Por un lado, defensa de lo público y defensa de lo político. O sea, estamos en una comunidad autónoma con 734 municipios, 1.500 núcleos poblacionales, que en cada uno de mínimo hay un alcalde y 5 o 7 concejales que trabajan, en el 99% de los casos trabajan sin sueldo y que trabajan porque les gusta su pueblo y porque quieren levantar su pueblo y quieren desarrollar su pueblo. O sea, y no piden más que eso, y no quieren sueldos ni quieren absolutamente nada, o sí que los querrían bien, pero no lo tienen y aún así siguen trabajando y siguen presentándose. Entonces hay que defender eso, porque si no tenemos el problema contrario. Lo que no es política es más peligroso que lo que es política. Pero efectivamente, yo creo que nos equivocaríamos si presentáramos este problema como un problema de izquierdas, un problema de derechas, o un problema de centralismo, un problema de municipalismo, un problema de regionalismo. No, es un problema. Y lo que se ha demostrado es que al final, si hay controles, si hay seguridad, pues está más difícil. Si se pone fácil, al final somos todos humanos y todo el mundo al final puede cometer errores. Pero si pones controles y los controles funcionan, pues al final se detecta, como ha sido el caso. Entonces, efectivamente, lo has dicho muy bien, se detectó en el Tribunal de Cuentas. Por eso, cuando desde Madrid hubo un mensaje esta semana pasada que no les gustaba el Tribunal de Cuentas, no les gusta la justicia de Aragón, no les gusta ciertas cosas, bueno, pues para esto sirve. Si no esto se hubiera quedado o no nos hubiéramos enterado. Yo creo que para estas cosas sirve. Y también hay un punto muy importante, una falta de regeneración. Cuando las mismas personas en los mismos puestos sin controles se alargan en el tiempo, bueno, pues al principio todo el mundo entra con mucha ilusión, todo entra con muchas ganas de hacer cosas nuevas, lo mejor para su tierra, lo mejor para su pueblo, pero bueno, pues hay que haber una regeneración de personas, una regeneración de, bueno, el mismo puesto, aparte de esos controles que son fundamentales. Y hemos visto sobre todo en lo que se ha dicho, en las actividades que tienen que ver con el terreno, que tienen que ver cuando se mueve mucho dinero, muy rápido y con poco control. Bueno, seguiremos de cerca cómo se va desarrollando este caso, las novedades diarias en torno a él. Ahora vamos a cambiar de tema, hablamos de otra cuestión que preocupa mucho a los ciudadanos, la subida del recibo de la luz que ha anunciado el Gobierno central. El ministro Soria para el próximo año, a partir de enero, ha dicho, subirá en torno al 2% la parte regulada del recibo. A esto hay que sumarle el
final de esa subasta que mañana, subasta eléctrica, que mañana se va a proceder a esa subasta, con lo cual todavía se encarecerá más el recibo de la luz. Bueno, en un principio en noviembre se había dicho que no se iba a subir. ¿Qué ha pasado para que se produzca esta subida? ¿Está justificada, Jorge? Esto del recibo de la luz es tan complicado para todos, que hasta tú ahora, cuando nos contabas, no has contado exactamente, porque parece que el recibo de la luz sea el gobierno quien decida cuánto sube la luz, y el gobierno de España no decide cuánto sube la luz. Es verdad que el gobierno de España decide sobre una parte del recibo de la luz, pero es una parte muy pequeña, es decir, sobre la que decide el gobierno de España. Luego es evidentemente las empresas privadas, y en función de los mecanismos, ¿verdad? Es decir, la famosa subasta que hay, quien acaba decidiendo. Es decir, pero esto no es que el gobierno de España decida como en el Ayuntamiento de Zaragoza cuánto sube el transporte, o cuánto suben los impuestos, o cuánto sube el agua que no sale por el grifo. No. Es decir, en España la electricidad la presa tan en empresas eléctricas. Y decías, y el gobierno ha decidido que sube un 2%. Bueno, yo creo que es la parte regulada, decía. Y en realidad esa parte de 2%, trasladándolo a la factura final, significará que el incremento que soportarán los usuarios, que soportarán los ciudadanos, será de un 0,7%. Es decir, es verdad que del 100% de la factura, la que regula el gobierno subirá un 2%, pero ese 2%, que no es sobre el 100% de la factura, trasladada a la factura, significará solamente un 0,7%. Por lo tanto, hasta que veamos cuánto efectivamente sube la factura, pues yo he leído que puede subir. Hoy en el periódico Aragón hablaba de que podía subir en torno a un 5%, había otros medios que planteaban que podía ser mayor la subida. Mañana la subasta, yo no tengo conocimiento suficiente como para saber cuánto va a subir exactamente, ¿no? Pero evidentemente es muy importante saber por qué va a subir, ¿no? Es decir, y es que en política energética de este país, yo creo que históricamente ha cometido excesos, y hay una cosa que todos sí que entendemos que es lo que se llama el déficit de tarifa. El déficit de tarifa, que este año iba a ser en torno a los 3.600 millones, que ha habido años atrás en los que ha pasado desde los 5.000 millones a los 1.000 millones año por año, es decir, que se iban perdiendo, y que eso es con un aval del Estado, dinero que el Estado les debe a las empresas eléctricas por ese llamado déficit de tarifa. Es decir, evidentemente que los ingresos con los gastos no cuadran, ¿no? Un déficit estructural
acaba siendo insostenible y acaba pasando factura, ¿no? Y esa es la razón de origen. Efectivamente es un tema muy complejo y que requeriría muchísimo. Yo voy a intentar simplificar al máximo, voy a ver si lo consigo, ¿no? Tiene razón Jorge cuando dice una parte del precio que marca el gobierno y otra parte que marca las eléctricas, esa subasta famosa, ¿no? Para que no lo sepa, hay que recordar que el precio de la energía se establece mediante una subasta al alza, que no a la baja. O sea, no se subasta para bajar el precio, sino que al final acaba marcando el precio a aquellas energías más caras, ¿no? Simplificando muchísimo, pero es que efectivamente necesitaremos mucho tiempo para explicarlo más, ¿no? Problemas muchos. Primero, el propio sistema de cómo se fija el precio de la energía. O sea, cómo es posible que un bien que es estratégico, no solamente para cada una de nuestras casas, sino para todo el sistema productivo, para todo el sistema industrial, en fin, para todo, para cualquier cosa, haga lo que haga, necesitas energía, necesitas electricidad, cómo es posible que se fije de esa manera, ¿no? Segundo, el déficit de tarifa famoso. El déficit de tarifa famoso proviene, sinceramente no recuerdo ahora mismo el año, de una serie de prebendas que se les otorgan a las compañías eléctricas para compensar lo que era el paso a un mercado liberalizado. Es decir, a las compañías eléctricas en un momento determinado se les dice, para compensar lo que se llaman los costes de transacción a la competencia, ¿no? Para compensar todo lo que le va a suponer eso, yo le doy un dinero para compensar de alguna forma lo que pueden llegar a perder. Que luego hay sí, es decir, el tema del déficit de tarifa no es un tema ni de energías renovables, ni de que los consumidores no paguen el coste. Las renovables no. Las renovables no. Ni que no paguen el coste, la verdad, ni que no, para nada. si hacemos una Ni que yo no estoy paguemos defensor de las energías renovables. No, pero si no tiene nada que ver, puedes Influye. defender, pero son cosas diferentes, ¿no? Influye. Mira, el primer problema que te está influyendo es que la primera energía que está entrando en el sistema es la más cara, que es la nuclear. Si hacemos bien las cuentas, ¿vale? Y a partir de ahí ya se empieza a desmoronar todo el sistema. Que es la más cara. Si hacemos bien las cuentas, sí. Eso Si hacemos bien las otro cuentas debate. e internalizamos todos los costes, es la más cara. Efectivamente, otra cosa es cómo se hacen las cuentas de las energías. Pero eso es diferente, ¿no? Pues yo también por no liarnos más, ¿no? En cualquier caso, hay otro elemento que yo sé que quería resaltar en todo esto, que es un dato que no se suele contar y es curioso. Las 5 grandes empresas eléctricas españolas tienen un margen de beneficios, de facturación, que es el doble de la media de las grandes empresas eléctricas europeas. ¿Vale? Por lo tanto, a lo mejor ha llegado el momento, y yo creo que igual es posible que el gobierno
grandes empresas españolas tengan un margen de beneficios justo el doble de la media de las grandes empresas eléctricas europeas. Y esto viene porque tradicionalmente al sector eléctrico en España se le ha tratado como se ha tratado gobiernos del PP y gobiernos del PSOE. Entre las 5 grandes pones a Endesa. Claro, bien. No es española, es italiana por Zapatero. Bueno, bien, sí, claro. Sí, bueno. Opera aquí, opera aquí. Pero es grave, es grave. Se debería de plantar un Nuestra nuevo sistema de regulación eléctrica para evitar realidad de Zaragoza ahora es italiana, efectivamente. No, hay un tema que es importante. Vamos a estudiar primero las consecuencias que tiene esto que está pasando. Esto que está pasando va a ser un 5, un 6 en enero, será otro 5, un 6. Hace 4 o 5 meses fue un 10. En enero de este mismo año fue un 10. En los últimos 4 años, si sumamos todos, es un 60%. Un 60% más caro. Eso es muy grave. Es muy grave para las familias, efectivamente. Estamos hablando de pobreza energética. para pymes también. Está viendo, ya llegaré. Está viendo por familias que ya no tienen, claro, si no tienen nadie de trabajo, no tienen ningún tipo de subvención, no tienen ningún tipo de ayuda, hay con que pagar la calefacción, hay con que ahora está en las Cortes de Aragoña se está trabajando en un grupo de trabajo para asegurar que las familias sin ningún tipo de ingreso puedan tener esa capacidad energética, que es muy grave en esta fase de época de invierno. Coste para las empresas, caso de para las pymes, por supuesto, pero caso de Opel, por poner un ejemplo que lo entendemos todo rápidamente. Opel hace unos meses llegaba a un acuerdo sindicatos y la empresa para bajarse los sueldos o subirlos menos que el IPC para aumentar su competitividad. A la semana siguiente, el aumento del coste energético se comió ese beneficio. O sea, dice, vamos a ser más competitivos, tenemos que competir con Europa, no sé qué, a la semana siguiente este aumento de electricidad se lo comió en segundos. El esfuerzo que han hecho los trabajadores, que luego repercute en menos consumo, que los comercios, etcétera, ese esfuerzo al final no sirvió absolutamente para nada. Y bueno, pues lo que tenemos es, efectivamente, es un 60% más, si tenemos un 10% de la energía más cara que el resto de Europa, y me vienen unas empresas eléctricas que me dicen que aún así pierden dinero. No, perdón, que están perdiendo dinero. Que lo venden más barato de que lo que a ellos les cuesta. Eso en mi casa es perder dinero. Pero en cambio ganan y suben en bolsa. Yo no lo entiendo. Hombre, pues es muy fácil. No, perdona. Perdona. A mí me cuesta, si yo compro una cosa a 5 o una cosa me cuesta producirla a 5 y la vendo a 4, yo pierdo. ¿Me dejas 30 segundos? Sí, bueno, termino. Entonces, y luego hay un problema muy grave.
3 años se ha multiplicado por 7 la fotovoltaica. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero creo que hay menos sol en Alemania que en España. España, a pesar de los pesares de este gobierno del anterior, de que venga después, va a ser y tiene que ser una potencia mundial en energías renovables. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos madera. Lo que tenemos que hacer es una cosa bien, no tuvimos que hacer la ley del péndulo, unas ayudas que se dieron sin ton ni son en el pasado, que se dieron mal dadas y ahora de repente pasamos al contrario. Yo creo que como todo en la virtud, lo que pasa es que es muy español esto. Estamos en España y esto es muy español. El pasar de la gran seca a la gran mojada. En el medio está la virtud y el tener una seguridad jurídica para que las empresas puedan invertir de verdad en la empresa. Pero ¿se puede cambiar entonces la regulación para evitar que las subastas impongan la tarifa Claro, eléctrica? se puede cambiar todo lo que quieras cambiar. Se puede cambiar todo lo que quieras, Pero hay voluntad. dos apuntes. Uno, es que evidentemente hay muchas cosas en el pasado que se han hecho mal. Y Correcto. no es una cuestión de estar a favor o en contra de las energías renovables. Yo no conozco a nadie que sepa mínimamente de esto que esté en contra de las energías renovables. A nadie. Otra cosa es cómo se actúa y qué medidas se toman con las energías renovables. Porque en España ha habido mucho tiempo en el que se nos ha llenado la boca con las energías renovables y hemos tirado mucho dinero y hemos subvencionado la I+D+I de otros países. Es decir, la I+D+I de otros países a los que les comprábamos las placas fotovoltaicas, que nos costaba un dinero ponerla, que tienen una serie de primas y que en realidad ahora, 10 años después, los costes de producción de las placas fotovoltaicas se han reducido. Pues es que a un ritmo proporcional al que en tecnología se multiplica la velocidad de conexión a internet y evidentemente hace que haya parques a los que hay que subvencionar, en los que la rentabilidad es extremadamente escasa. Pero una cuestión más. David, pero fíjate lo que es todavía. Hemos hecho eso que está mal hecho y lo que hacemos ahora que la fotovoltaica que sí que es rentable, como lo hemos congelado, los ingenieros nuestros chavales, nuestros jóvenes que están bien formados y muy bien formados en este campo y son expertos, lo estamos mandando a Alemania a poner fotovoltaica en Alemania, que no hay sol. Jorge, y después termina Cristina para Digo, por acabar con una idea. Sí. Evidentemente, si hoy estamos hablando de esto es pues porque entre las reformas estructurales que necesita España está la reforma de la energía. Y de esto llevamos hablando décadas. Yo no sé mucho de energía, pero siempre que he oído hablar a una de las personas que más entienden en España, que es a Manuel Pizarro, he atendido mucho, ¿no? Y evidentemente yo llevo muchos años hablando de la necesidad de acometer la reforma energética que una vez
además está haciendo ahora el gobierno del Partido Popular. Y como es eso de aquellos lodos vienen estos fangos, ¿no? Es decir, en esto como en otras muchas cuestiones. Y una cuestión, a mí no me paga absolutamente nada ninguna empresa energética, yo pago la luz igual que todos vosotros y además no tengo nada que eso. Pero, Carlos, ¿por qué hay empresas energéticas, no Endesa, que aunque tenga sede social, la propiedad es italiana? Lo es. Lo es. Oye, ¿por qué hay empresas energéticas? Por lo que facturan en otros países. Pero eso es de verdad. Es decir, por lo que facturan en otros países. En España está demostrado, esto sería muy largo, pero está demostrado que en España lo que ingresan con los costes de la energía en España significa que tienen Pues habrá que ver qué estructura de costes tienen esas empresas que venden más caro que en el resto de Europa. En Europa está el 10% más barato y aquí En España las eléctricas se forran el doble que la media del resto de países de la Unión Europea. Y cuando queráis abordamos el debate con más tiempo, ¿no? Yo solamente dos apuntes muy rápidos. Uno, efectivamente, como decía Carlos, este país, por acciones de distintos gobiernos además, consiguió ser líder en materia de energías renovables a nivel internacional. Porque no solamente teníamos que seguimos trayendo la materia prima, sino que además desarrollamos la tecnología. Pero si es que estuvimos nosotros desarrollando placas y desarrollando ese I+D+I famoso que nos hizo líderes. Y dos decisiones. La última, una decisión del último gobierno de Zapatero y otra decisión del primer gobierno de Rajoy, se cargaron todo eso. Y para colmo de males, esta última reforma energética que comentaba Jorge, efectivamente del gobierno del Partido Popular, os tengo que decir que ha dejado asombrados al mundo entero. O sea, nosotros hemos tenido entrevistas en periódicos, sobre todo en Latinoamérica, que nos han dicho: no entendemos nada. ¿Cómo es posible que un país como el vuestro, que tiene la materia prima, que habéis desarrollado la tecnología, que la habéis comercializado, que habéis sido líderes, os estéis cargando de esta manera toda la materia de la energía renovable? Cerramos aquí porque no nos queda tiempo, se nos ha acabado, como dice Cristina, abordaremos esta cuestión en otro momento más ampliamente. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, les dejamos con el programa Conecta con la Provincia, en el que nos lleva en esta ocasión a Epi,